Bienvenidos un día más a estos encuentros diarios. Está acabando el día, como hacemos en cada ocasión, en cada día de la semana. Nos reunimos en torno a la Biblia para escoger unos pocos versículos que nos sirvan pues para preparar el corazón, para orar juntos, para orar como iglesia, para seguir caminando en esta vida hasta que todo esto que vivimos se termine y el Señor tendrá buenos planes, seguro, para su iglesia y para cada uno de nosotros, porque nuestro Dios siempre aprovecha las circunstancias para mostrar su amor y su benevolencia sobre cada uno de nosotros. Estamos en esos momentos de la vida de Esteban, donde pues lo dejábamos en el programa anterior ante el Sanedrín y recordar que hoy vamos a continuar con esos encuentros, con ese gran discurso de Esteban ante el Sanedrín, pero por la longitud nos vamos a quedar con una parte y lo vamos a ir viendo en diferentes programas porque es un discurso de la historia de Dios hacia su pueblo excepcional. Esteban se defendió porque estuvo lleno del Espíritu Santo en todo momento, como lo habían estado los discípulos en los días anteriores. Dejábamos a Esteban arrestado y ahora le van a hacer una pregunta y él va a responder lleno del Espíritu de Dios y va a hacer una historia o va a narrar una historia que de hecho debería de haber conmovido perfectamente a aquellos que le escuchaban si no hubiesen estado tan ciegos y hubiesen permitido que Dios hubiese estado entre ellos. Entonces, el sumo sacerdote, recordamos, estamos en el Sanedrín, lo han detenido con esos falsos testigos que lo llevaron ante ellos y ahora le dan, en cierto modo, la posibilidad de que se defienda y lo hace con un discurso lleno de historia de la relación de Dios con su pueblo, porque él entendió que era más noble hablar de cómo Dios había tratado a su pueblo que intentar defenderse él de lo que sabía que no tenía ninguna posibilidad. Entonces el sumo sacerdote dijo, esto es así, es decir, has hablado mal del templo, has hablado mal de Moisés, has hablado mal de la ley, y él, nos dice el texto, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán o Harán, como dice el texto, y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te muestre. Fijaos dónde empieza el apóstol, en este caso Esteban, dónde empieza la historia de su defensa.
Empieza hablando desde el momento en el cual Dios llama a Abraham. Tenéis el capítulo 12, versículo 1 de Génesis, donde aparece precisamente esta frase. Va a ser una larga historia, pero una historia de grandes acontecimientos de la relación personal de Dios con su pueblo. Y continuará diciendo, saliendo entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, como Dios le había dicho. Y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora, pero no lo dio en herencia, ni aún para sentar un pie. Y cuando él no tenía aún hijo, prometió dársela en posesión y a su descendencia después de él. Lo que me gusta de esta forma que se defiende o está defendiendo la situación es lo que hemos leído, cómo los trata, varones, hermanos y padres. Oíd, él, como todos los apóstoles, todavía se sentían que formaban parte del pueblo de la alianza. No se había roto todavía, faltaban todavía algunos siglos, la relación entre los cristianos y los judíos. Simplemente ellos se consideraban como una parte del judaísmo que habían aceptado al Mesías, ese Mesías que anunciaban los profetas y que se había cumplido en el tiempo, como dice Pablo en otro lugar, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por eso, Esteban va a utilizar la historia que hay de relación entre Dios y su pueblo para defender que las acusaciones que le estaban haciendo no eran ciertas y a la vez a nosotros nos van a servir en el día de hoy para recordar esa preciosa historia basada precisamente en el recuerdo del comienzo del pueblo de la alianza. Y Dios habló así: tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años. La esclavizarán y maltratarán. Es decir, se anuncia el periodo del exilio en Egipto y el tiempo que estarían en Egipto. Empieza por Abraham, la promesa, la descendencia, el periodo de esclavitud, acercando a Dios, a aquellos que le están escuchando. Y finalmente, pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual servirán como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Nos lleva directamente al final del exilio, cuando a través de la obra de Moisés los saca a la libertad y les dio el pacto de la circuncisión. Y así engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Este es el comienzo de el discurso de defensa de Esteban. Es un discurso largo que iremos viendo porción a porción, pero que el personaje fundamental de su defensa no es él ni lo que él ha dicho, sino que la defensa la deposita
sobre Dios, para que sea Dios el que finalmente juzgue a aquellos que le están acusando de falsedad. Recordemos, para preparar el siguiente programa, se le había acusado falsamente de ir contra el templo, de ir contra Dios y de ir contra la ley. Por eso, él comienza defendiéndose directamente con el llamado de Dios a Abraham y haciendo un pequeño recorrido hasta la salida de Egipto y recordando la promesa que a través de la circuncisión Dios le hizo a Abraham, que engendró al segundo patriarca, al tercer patriarca y a las 12 principales miembros de las tribus de Israel. Podemos suponer que todos los que escuchaban a Esteban estaban de acuerdo con ese discurso. Podemos suponer que la elección que Esteban hizo de esas palabras estaban dirigidas a que los que le estaban juzgando tomaran una decisión personal y demostrar que las acusaciones que eran sobre él no tenían ninguna base. Hasta ahora hemos visto la obra de Dios expresada en boca de Esteban. La historia la conocemos, la historia la recordamos y Dios fue fiel y Dios dirigió a su pueblo, como lo dirigirá en todas las otras secciones que iremos viendo hasta terminar el discurso de Esteban, que ya sé que sabéis, que termina con una acusación, pero que veremos en su momento y que nos debería de enseñar a sentirnos como parte de ese pueblo y de esa promesa de Dios realizada a cada uno de sus hijos. No olvides, ante acusaciones falsas sobre nuestro cristianismo y sobre nuestra forma de entender la vida, no olvides, Dios es el único testigo válido de tu vida ante las injusticias de los juicios de los demás. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias Padre Santo por ese amor tan especial que tú tienes por nosotros. A ti te agradecemos, Señor, el poder recordar que tú eres el Dios de la historia, que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor, y que tú guías en cada momento, guías nuestros pasos hacia la tierra prometida, como lo hiciste en el primer pacto, la primera alianza a los descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes por la fe de Abraham y esperamos un cielo nuevo y una nueva tierra, Señor. Por eso ponemos nuestra vida a tu servicio y que seas tú, Señor, el que nos defienda ante las injusticias sociales por haber testimoniado de ti y de la obra de tu Hijo. Gracias, Señor, por poder elevar esta oración al cielo y gracias, Padre, por todo ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no olvides, dejamos a Esteban respondiendo a la acusación con la historia de Dios en su vida. Seguiremos viendo cómo sigue defendiendo la injusticia sobre él. Será en el siguiente programa. No te lo pierdas. Estaremos juntos.